Buenas tardes para todos. El tema que nos correspondió fue resinas de intercambio iónico. Mi grupo está conformado por Karen González y quien les habla, Paola Morales. Como principalmente vamos a hablar del intercambio iónico, que esta es una operación unitaria que permite la separación de especies iónicas disueltas mediante su transferencia desde la fase líquida a un material intercambiador sólido, en el que se sustituyen a otros iones del mismo signo eléctrico que a su vez pasan a la fase líquida. Siguiente, por favor. En tratamientos de agua, digamos, muchas de estas aplicaciones tienen como por objetivo la eliminación de una determinada especie iónica de una solución líquida, pues dando como resultado a la separación y a la concentración en la fase sólida. Entonces, digamos, unas de las aplicaciones que vemos en el tratamiento de aguas son los usos, digamos, más habituales, son estos que son el ablandamiento de agua, la desmineralización de aguas, eliminación de alcalinidad, eliminación de cationes de metales pesados disueltos en aguas de proceso, eliminación de aniones de ácidos fuertes tales como nitrato y sulfato, y la eliminación de amonio a bajas temperaturas. Entonces, vemos ahorita los procesos de intercambio iónico, donde digamos este es un sistema que consta, ya como lo decía anteriormente, de una fase sólida que es insoluble, donde se va a ver el material intercambiador de iones que está rodeada por una fase líquida en la que se encuentra el solute de interés, que pues este se pretende separar, y digamos el proceso de intercambio este establece cuando digamos la fase sólida incorpora el soluto a su estructura sin que se produzca una modificación permanente de la misma. Vemos como los tipos de resina. Entonces, digamos, la mayor parte de estos materiales de intercambio se utilizan en aplicaciones industriales. Digamos, estos son compuestos sintéticos, pues lo que se le denomina resinas. Vemos que la resina, hay resinas catiónicas de ácido fuerte, donde estas resinas de esta categoría son monofuncionales y sus propiedades químicas y físicas varían en función de la relación de copolimerización entre el divinilbenceno y el estireno, que pues digamos oscila entre el 6 y el 16%, donde estas resinas atraen iones cargados positivamente que intercambian por protones o sodio dependiendo pues la presentación en forma ácida o sal sódica. Las resinas catiónicas de ácido débil, estas son caracterizadas por presencia del grupo carboxilo como grupo funcional. Estas retienen cationes en equilibrio con otros ácidos débiles en la disolución como bicarbonatos, pero pues también pueden intercambiar iones que se encuentren en equilibrio con aniones de ácidos fuertes. Esta regeneración de estas resinas es algo más fácil, alcanzando digamos, las tasas de regeneración máxima. También están las resinas aniónicas de base fuerte. Estas, digamos, llevan el amonio de los iones de amonio cuaternario en su estructura como grupo funcional. Se unen a aniones disueltos, liberando alcalinidad a la disolución, donde, digamos, estas se subdividen en dos clases, denominados, pues, de tipo 1 y 2, en función de que incorporen a su estructura los grupos alcohol, que las resinas de tipo 1 son bases fuertes de menor capacidad de intercambio con una baja eficiencia de regeneración
y las de tipo 2 incorporan los residuos alcohólicos y exhiben una basicidad algo un poco baja o menor, lo que eleva tanto, pues digamos, la capacidad de intercambio como la eficiencia de la regeneración respecto a las de tipo 1. También están las resinas aniónicas de base débil, que estas son capaces de retener aniones a ácidos débiles como los silicatos o bicarbonatos. Estas son sensibles a la hidrólisis por parte de los iones del agua, lo que les hace más fácilmente regenerables. Por favor. Entonces, estas son algunas características de las resinas de intercambio iónico, que estas son como esferas o gránulos de determinado tamaño y digamos depende de su distribución granulométrica, que digamos depende de las adaptaciones a las diversas necesidades de aplicación que se vayan a realizar. Digamos, para la mayor parte de las aplicaciones, las resinas se presentan con una distribución gaussiana, que son de tamaños de partículas comprendidos entre 0,4 y 1,2 milímetros, o también con un tamaño puede ser uniforme. Digamos, algunos de los fabricantes pues de estos tienen algunos parámetros específicos relacionados, pues digamos, con el tamaño de estas partículas. Entonces también dependen del rango de tamaños de partículas, el tamaño efectivo de una partícula y el coeficiente de uniformidad de estas. Siguiente, por favor. Entonces, la capacidad de intercambio iónico se expresa, digamos, habitual en equivalentes por unidad de masa o de volumen de la resina, donde observamos algunas diferentes condiciones operativas. Siguiente, por favor. Donde encontramos la capacidad máxima de una resina, que esta representa pues el número total de iones intercambiables por unidad de masa de la resina, puede ser seca o húmeda, y digamos esta se expresa en miliequivalentes por gramo, y esta capacidad máxima está determinada por el número de grupos funcionales. Digamos, cuando los grupos funcionales de esta resina está constituido por especies débiles que son ionizables, como el grupo carboxilo o grupo amino, la capacidad de esta dependerá no solo además del pH de la disolución, sino que condiciona el grado de ionización de estos grupos funcionales. La capacidad efectiva esta alude un poco a la posible ionización completa y pues será, por tanto, una fracción de la capacidad máxima. La capacidad dinámica, esta presenta una resina en la que aún no se ha alcanzado el equilibrio entre las fases y digamos es función del tiempo de contacto entre la resina y el agua que va a ser tratada. En la capacidad operativa, esta depende de una serie de factores, como la capacidad total, el nivel de regeneración que presenta la resina, la composición del agua tratada, el caudal de operación a través de la columna, también la temperatura y el tamaño de las esferas de la resina y su distribución, que yo lo nombraba anteriormente en las características. Entonces, de estas condiciones operacionales normales, digamos, a la capacidad útil de la resina suele encontrarse entre el 40 y el 70% de la capacidad total. Siguiente, por favor. Entonces, aquí vamos uno de los rangos de la capacidad de intercambio, donde las resinas de ácido fuerte y base fuerte presentan capacidad de intercambio inferiores a las resinas de ácido débil y base débil.
Pero pues digamos, sin embargo, en la selección de la resina idónea se deberá tener en cuenta pues el balance entre capacidad de intercambio iónico y la capacidad de regeneración. Siguiente, por favor. Bueno, siguiente, por favor. Entonces, digamos, como en la parte de selectividad de la resina, em, esta es una propiedad bueno, de cada una de ellas que condiciona pues las propiedades físicas y químicas, tanto pues de la resina como de la especie iónica de interés. Entre las características del ion que la condicionan, bueno, digamos, se encuentra la valencia iónica y el radio iónico, en la que pues respecta pues digamos a las resinas y condicionan su selectividad como propiedades como la distribución de los tamaños del poro en su estructura y el tipo de grupos funcionales mono o polisustituidos en cadenas de polímeros que éstas lo integran. Siguiente, por favor. Bueno, y anteriormente, digamos, los fabricantes proporcionan valores de la selectividad para cada una de las resinas en términos de coeficiente de selectividad y digamos que a su vez depende de la valencia de estos, del tipo de resina y su grado de saturación y pues también de la naturaleza de estos y la concentración del ion de interés en la disolución acuosa que se encuentran. En la cinética de los procesos de intercambio iónico encontramos la transferencia de iones entre ambas fases que está controlada por ciertas etapas. Encontramos tres etapas, donde en la etapa A encontramos que en la resina es un poco más rápida que la B, que se hace pues un poco limitante el proceso con esferas de resina de menor tamaño. El área superficial de esta aumenta y con ella la transferencia a través de una capa límite. En la fase de regeneración de la resina, pues digamos la elevada concentración de ion en la fase líquida hace aumentar la velocidad de la etapa B. Y digamos en la etapa de fusión de la intrapartícula, la C se hace un poco limitante. Entonces, digamos, las esferas de menor tamaño presentan la ventaja de poseer un menor recorrido en su interior, lo que pues favorece a la etapa C, donde el resultado da por un menor tamaño de partícula y pues este favorece las etapas de fusión en la resina, tanto bueno, durante los periodos de operación como en los procesos de regeneración. Siguiente. Entonces, acá observamos el esquema simplificado de una columna de intercambio iónico, donde este esquema, la columna no solo se llena en su totalidad con la resina, sino que deja suficiente espacio libre sobre el lecho para pues permitir la expansión del mismo, pues que dependiendo del tipo de resina puede oscilar entre el 30 y el 100% del volumen del lecho compactado, donde pues digamos el agua de alimentación al intercambiador y digamos también a soluciones regenerantes puede acceder a su interior por la parte superior, distribuyéndose pues uniformemente a través del lecho en toda la sección de la columna y el agua tratada se recoge en la parte inferior mediante un sistema de drenaje adecuado. El equipo dispone además de circuitos, válvulas, bombas precisos, digamos, para el correcto funcionamiento o desarrollo del ciclo de operación y regeneración de esta resina. Estas columnas deben diseñarse también considerando la pérdida de carga que se produce en el lecho, seleccionando pues digamos también cuidadosamente el tamaño de la partícula y se debe procurar que la distribución sea homogénea del líquido
en el conjunto del lecho mediante pues el correcto dimensionamiento de los caudales donde se va a trabajar y los sistemas de difusores. Siguiente, por favor. Entonces, se van a encontrar ciertos parámetros y estrategias de control para, para estos, para estas resinas, donde se encuentra la composición del agua de entrada del sistema y observamos, digamos, el contenido de total en sales inorgánicas disueltas, los sólidos suspendidos, la temperatura, el pH, la materia orgánica disuelta, aceites y grasas, polielectrolitos, hierro, manganeso y aluminio. Siguiente, por favor. También observamos algunos factores como la salinidad, que pues digamos este es un factor crítico, digamos, para el funcionamiento correcto de este sistema y pues digamos puede ser una causa de un mal funcionamiento también de esta, ya que pues digamos producirá alguna modificación de estos y va a haber un efecto sobre el sistema de intercambio iónico. También está otro factor como las materias en suspensión, digamos, donde sabemos que el agua que va a ser de alimentación del sistema debe carecer de materia en suspensión o pues digamos haber reducido unos límites que no provoquen digamos un atascamiento del lecho para la pérdida de carga y pues la necesidad de aumentar la frecuencia del retrolavado del lecho. Entonces ahorita digamos la cantidad de materia en suspensión debe ser un poco tolerable al sistema y digamos, bueno, ahorita se va a mencionar unas columnas de regeneración cocorriente y contracorriente que se van a explicar en las siguientes diapositivas. También la temperatura del agua. eh, bueno, digamos que esta accede a la columna de intercambio iónico. Afecta, digamos, un poco el rendimiento de estos sistemas. Entonces hay una norma general donde la capacidad de efectiva de estas resinas aumenta con la temperatura hasta determinados límites operativos que dependen pues de la naturaleza y composición de estas resinas. También un factor, vemos el pH, que digamos la mayor parte digamos de las resinas presenta una estabilidad química para cualquier valor de pH comprendido entre 0 y 14, ya que es un funcionamiento se ve un poco afectado por el valor de este parámetro y digamos las resinas catiónicas no trabajan bien a pH muy bajo, entonces ya va a haber un exceso de hidrógenos, mientras digamos que las resinas aniónicas no funcionan bien a pH alto, donde se va a ver un exceso de iones hidroxilos, digamos ya que en ambos casos va a haber un exceso de contraiones, mantendría pues el sistema en un estado de regeneración continua y impediría el intercambio de estas. Siguiente, por favor. Entonces vamos a ver unos procesos básicos de intercambio iónico en el tratamiento de agua, donde hay varias tecnologías para tratar las aguas, donde va a haber el ablandamiento, descarbonatación, descationización, desmineralización, el lecho mezclado, lecho mixto, eliminación de nitratos y eliminación selectiva de varios contaminantes. Siguiente. Entonces, en la parte de ablandamiento, esta, esta parte, digamos, se ve un poco en aguas naturales que contienen iones de calcio y magnesio, que pues estas forman sales no muy solubles.
Digamos, los cationes como el estroncio y el bario son menos comunes y menos solubles, se llaman iones de dureza. Las resinas, digamos, en esta parte se representa, la R representa la resina, la cual inicialmente está formando sodio. Y digamos, en la relación es un equilibrio, se puede invertir aumentando la concentración de sodio en el lado derecho. Esto se hace que el NaCl y la reacción de regeneración va a ser la de abajo, donde digamos la salinidad del agua es igual que antes, pero contiene ahora sodio en lugar de dureza. Entonces un pequeño residuo de dureza permanece en esta, que depende de las condiciones de regeneración. Entonces, digamos, la calidad del agua de estas es la dureza residual, donde se va a ver una regeneración en cocorriente y una regeneración en contracorriente. En la parte de descarbonatación, este proceso se emplea en una resina intercambiadora de cationes débil, ácida, que es capaz de eliminar dureza del agua cuando ésta tiene alcalinidad, es decir, bicarbonatos. El agua tratada va a tener un gas carbónico libre que se puede eliminar en una torre desgasificadora, donde esta resina regenera muy fácilmente con un ácido fuerte, preferiblemente puede ser ácido clorhídrico. Entonces, en las reacciones vemos el ejemplo del calcio, que después, digamos, los cationes de hidrógeno se combinan con los aniones de bicarbonato y producen ácido carbónico y agua. En el esquema se ve la recombinación del hidrógeno con el bicarbonato y la eliminación de dióxido de carbono en la torre de desgasificación. Entonces, otro proceso está la descationización, donde se hace una eliminación de todos los cationes. Este no es un proceso individual muy corriente, sino que como primera etapa de un tratamiento de condensados ante un lecho mezclado se hace una resina intercambiadora de cationes fuertemente ácida en forma de hidrógenos. Entonces aquí hay un ejemplo del sodio, pero digamos todos los cationes reaccionan igual, entonces acá se ve una reacción de equilibrio. Y la reacción inversa de regeneración ocurre pues aumentando la concentración de hidrógeno en el lado derecho y se hace con un ácido fuerte, o digamos en la segunda etapa, en la torre de desgasificación, se elimina también el dióxido de carbono, combinando pues aniones de bicarbonato y cationes de hidrógeno producidos en la primera etapa. Entonces la salinidad del agua ha sido reducida y el agua tratada es ácida, y va a haber una pequeña fuga de sodio que va a permanecer ahí en la parte donde se observa la parte roja. El siguiente, por favor. Entonces, aquí vemos la parte de desmineralización. Entonces acá se examina un sistema sencillo de desmineralización con una resina fuertemente ácida en forma de hidrógenos, una torre de desgasificación, que es algo opcional, y una resina fuertemente básica en forma de hidroxilos. Entonces la primera etapa del proceso, bueno, en el caso del calcio, en lugar del sodio, en la segunda etapa del proceso, todos los aniones son eliminados por la resina básica fuerte. Y en la parte de los ácidos débiles producidos en la etapa de descationización son el ácido carbónico y sílico, que pues estas se eliminan de la misma manera. Y al final los iones hidrógenos producidos en la primera etapa reaccionan con los iones hidroxilos de la segunda y forman nuevas moléculas de agua.
Entonces al final vemos una reacción irreversible. Siguiente, por favor. Entonces vemos el lecho mezclado, lecho mixto. Entonces estos lechos producen un agua de calidad excelente, pero pues digamos estos son difíciles de regenerar porque hay que separar las resinas antes de regenerarlas. Y además estos precisan cantidades elevadas de regenerantes y las condiciones hidráulicas de regeneración no son óptimas. Entonces, digamos, estos se usan principalmente para el tratamiento de agua pre-desmineralizada o, digamos, de baja salinidad, cuando los ciclos son un poco largos. En la eliminación del nitrato, se hace una eliminación selectiva de estos nitratos en agua potable, que se hace con una resina de fuertemente básica en el ciclo de cloruro. Se puede decir que es decir, con regeneración con una salmuera de NaCl y digamos ahí se ve la reacción de intercambio, donde estas se pueden usar resinas convencionales, pero pues ellas también pueden eliminar sulfatos. En el experimento de tratamiento por resina de intercambio catiónico, este objetivo del proyecto busca diseñar un sistema de tratamiento de aguas residuales por intercambio iónico mediante columnas a escala piloto. La capacidad de la resina, entonces esa se define como capacidad de la resina, el valor de la concentración de iones que pueden ser retenidos por una unidad de peso de resina. Esta suele expresarse como MQ de soluto retenido sobre gramos de resina seca. La capacidad de resina es un parámetro fundamental para la selección de intercambiador, ya que este generalmente se requieren de capacidades altas para la separación o purificación que se va a realizar. La capacidad de resina para remover nitratos, entonces de acuerdo con el gráfico se observa que el agua sale prácticamente extenta de nitratos hasta aproximadamente 98 minutos de operación de las columnas hasta que ésta se agota y se aprecia con una subida repentina en la concentración de salida. Esto quiere decir que se ve regenerar la resina. También vemos que para los resultados que nos muestra esta gráfica, se ha visto que el límite de 100 partes por millón corresponde a los 98 minutos de operación, puesto que la muestra tomada a los 100 minutos ya supera el límite de una concentración alta. En la etapa de diseño de columnas de intercambio catiónico, del intercambio iónico, perdón, está el tanque de almacenamiento. Entonces, este tanque de almacenamiento se utilizó, posee un volumen de 40 litros. Este fue instalado en el sistema Marriott con la finalidad de mantener una presión uniforme dentro del tanque. Adicional, el tanque de almacenamiento tiene una botella de suero de un volumen de 1 litro que contiene calcio al 0,01 gramos. El tanque de agua sin tratamiento, este tanque es una tinta cuadrada que posee un volumen de 12 litros. Se le ha instalado al sistema de Marriott con la finalidad de mantener una presión uniforme. Dentro del tanque también se colocó una grava de 0,5 milímetros de espesor hasta la tercera parte del volumen total de la tinta. Luego va el líquido de generación, que aquí lo vemos. Este líquido de generación está entre una tinta cuadrada de una capacidad de 12 litros. Se la instala al sistema Marriott con la finalidad de mantener una presión uniforme dentro del tanque. Las medidas de
de la columna de intercambio iónico. La columna de intercambio iónico consta con una altura de 36 centímetros, donde se colocaron las resinas catiónicas de ácido fuerte, donde se desarrollará el intercambio iónico. Este cuenta con un diámetro de 10 centímetros. La columna cuenta con dos tapas de extremo superior e inferior. Dentro de la tapa se ha colocado una malla de tela tul para prevenir que la resina salga a la columna. Este diseño presenta una manguera por la parte inferior donde ingresa el agua contaminada, y también se cuenta con una manguera por la parte superior de la columna, por donde se evacúa el agua tratada por la resina. La regeneración y lavado de resinas de intercambio iónico. Entonces está, como lo había hablado la compañera anteriormente, está la cocorriente y la contracorriente. La concorriente son los líquidos que pasan de arriba a abajo durante la etapa de agotamiento y también durante la etapa de regeneración. Se dice que no se optima porque las resinas fuertemente ácidas y fuertemente básicas no están convertidas totalmente en forma de hidróxido o hidroxilo. La contracorriente es un término más apropiado, sería flujo inverso, puesto que la resina no se mueve. Esta, no obstante, la expresión común en contracorriente, en este caso la solución generalmente pasa a través de la columna en la dirección opuesta del agua, o ya también de la solución que se va a tratar. Hay dos casos distintos de generación contracorriente, que el primero es el agotamiento de arriba a abajo y generación de abajo a arriba, como en los sistemas de bloqueo de lecho por aire o por agua, o también en los procesos de lecho compactado por UFDTM y la UPKRTM. Y está la segunda, que es el agotamiento de abajo a arriba y generación de arriba a abajo, como en los sistemas de lechosos flotantes o AmberPack-TM. Tenemos las ventajas, que una de las ventajas son equipos que son muy versátiles siempre que se trabaje con relativas bajas concentraciones de sales. Otra es, actualmente las resinas tienen altas capacidades de tratamiento, resultando compactadas y económicas. Las resinas son muy estables químicamente, de larga duración y fácil regeneración, y también existe cierta facilidad de automatización y adaptación a situaciones específicas. Las desventajas: se requiere de agentes químicos para la limpieza, se desperdicia agua como rechazo en generación y no elimina las bacterias, virus ni compuestos orgánicos. En el diseño del sistema de intercambio iónico se presentan 6 fases. El tipo de intercambiador, que el tipo de intercambiador este se elige de acuerdo a una comparación técnica operacional de todos los existentes, teniendo en cuenta el fin requerido. Se debe seleccionar un intercambiador que opere durante todo el tiempo de llenado, que se va a llevar en el tanque de abastecimiento. En caso contrario, se necesitará 2 lechos idénticos, de forma que si por uno de ellos circula el agua dura, el otro se estará regenerando. Como segundo, la configuración de regeneración, que esta técnica de regeneración se establece realizando comparación teórica entre 2 configuraciones existentes para la generación de y contracorriente. Está la selección de la corriente. Antes de diseñar el sistema de intercambio iónico, se comparó las características físico-químicas y las condiciones de operación entre el pozo 1 y pozo 2, a fin de establecer la corriente en la cual se empleará el diseño. La corriente 1 es la línea de la tubería que va al pozo 1, al tanque de almacenamiento, y la corriente 2 deriva al segundo pozo, y la corriente 3 es el resultante de mezclado entre estos dos. Para seleccionar la corriente será procedida al sistema de intercambio iónico. Se tuvo en cuenta de varias consideraciones. Están bajas concentraciones de sólidos totales, los bajos niveles de hierro y magnesio, y por último el altos niveles de calcio y magnesio. Tenemos el volumen de lecho de resina. El
El volumen de leche resina depende de la tasa de flujo de servicio que maneja la resina y el caudal de operación de la corriente seleccionada. La duración del ciclo es el tiempo que durará el ciclo de intercambio iónico. Debe ser igual al tiempo que tarda en llenarse el tanque de almacenamiento con el fin de que se garantice un volumen de agua tratada que abastezca a la comunidad. Depende también del volumen del agua a tratar y el caudal que se emplea para llenar el tanque. La duración del ciclo se determina mediante la ecuación que vemos acá, que donde esto es la capacidad del tanque de almacenamiento, y Q3 es el caudal de la corriente resultante del mezclado, y la T es el tiempo que tarda en llenarse el tanque. La capacidad operativa de la resina, esta capacidad total es de una muestra de resina, es el número de sitios o grupos activos donde tiene lugar el intercambio de iones y se determina por titulación. El resultado se expresa en este valor, lo proporciona el fabricante en la ficha técnica de la resina para que el usuario pueda calcular otros parámetros que dependen de las condiciones de operación. La capacidad total es un caso ideal en el que la resina está completamente regenerada al principio y que durante un periodo durante un periodo de operación se agota totalmente. Entonces aquí lo vemos en la imagen donde empieza el principio del siglo, acá ya está a mitad del siglo y ya por último se tiene la resina que ya es finalizando. No existe un intercambio, no se llena, es decir, el perfil del intercambio no se mueve uniformemente hacia abajo como se puede apreciar aquí. El impacto ambiental, el intercambio iónico es adecuado para retener metales en bajas concentraciones en corrientes de desecho de elevado caudal. Además, es posible eliminar aniones inorgánicos como los halogenuros, sulfatos, nitratos, ácidos inorgánicos como los carboxílicos, sulfónicos y fenólicos. Aniones orgánicos, de la misma forma, se usa para recuperar las sustancias valiosas como los metales preciosos. Algunos laboratorios fotográficos recuperan la plata haciendo pasar el agua residual procedente del relevado por columnas de intercambio iónico y recogiendo la plata en las soluciones regeneradoras. Y por último tenemos como conclusión que a través de un tratamiento de intercambio iónico a partir de una resina catiónica de ácido fuerte se logra reducir los iones disueltos en el agua, lo cual se consigue purificar el agua con una alta conductividad. Esto es la exposición de nosotros. Le queremos dar muchas gracias por escucharnos y la verdad este tema nos ya a implementar algo más a nuestra carrera, por si no lo teníamos muy presente. Muchas gracias a todos.